Hola a todos, espero que estén súper bien, que tengan una linda semana. Ya en este caso el día viernes, quizás el fin de la semana hábil para algunos, quizás el día para poder comenzar a descansar, quizás algunos comienzan los turnos de fin de semana, etcétera. Me gustan estos espacios, me gusta hacer estos espacios, estas pequeñas cápsulas, hablando un poquito del apunte, porque también nos da la oportunidad de conocernos un poco, que ustedes me conozcan a mí y aprovechando un poco la falta de esta interacción cara a cara, yo creo que siempre es importante vernos las caras. Por eso comencé la asignatura presentándome con un video. Esta semana tenemos el apunte número uno en el cual habla de los conceptos básicos relacionados principalmente con la familia, el concepto de conflicto y cómo el conflicto está relacionado con lo interpersonal y cómo en este caso interfieren los procesos comunicacionales para eso. Entonces de eso vamos a encontrar tres conceptos claves con respecto al tema de familia, que los tres son importantes para comprender. En primer lugar tenemos la definición sociológica que habla de esta función social primaria con respecto a la familia y que no solamente está relacionado con el parentesco, sino que también está relacionado con los conceptos propios del afecto y, por qué no decirlo, cómo nosotros aprendemos la convivencia. Tenemos en este caso la definición de corte más jurídico que hace la referencia de que la familia es una unidad reconocida obviamente por el Estado, el cual tiene derechos pero al mismo tiempo también tiene deberes. Y por último una definición de corte mucho más antropológica que habla de una unidad estructural de corte más universal que adopta obviamente distintas formas de acuerdo a la cultura y la época. Y ahí nos vamos a encontrar con distintos tipos de familias. Familias monoparentales, familias homoparentales, familias extendidas, familias nucleares, etc. Lo interesante es el concepto de familia, que cuando nosotros lo relacionamos, por ejemplo, con la teoría del apego, siempre van a haber figuras significativas a lo largo de la familia. Entonces, de que una familia, por ejemplo, no esté constituida, en este caso, por madre o padre, pero puede existir un abuelo, un tío, un hermano, etcétera, que presente los cuidados, presente la responsabilidad y presente el afecto. Ese es el elemento fundamental para que la familia se vaya constituyendo. Entonces, de ahí nosotros vamos a asociar que la familia tiene distintas funciones. Obviamente la función básica, que está relacionada con lo biológico, que implica la continuidad propia de la especie, en este caso como una función asociada a la reproducción, pero tenemos elementos muy importantes que están relacionados con lo afectivo y lo emocional. Y un elemento clave que está relacionado con la familia implica que la familia pueda presentar contención, pueda presentar amor, nos entregue en este caso la identidad y al mismo tiempo el sentido de pertenencia. Entonces, por eso siempre tenemos que hacer la referencia de que la familia no necesariamente tiene que estar constituida por una madre o con un padre, sino que esa madre o ese padre puede estar en muchas formas. Eh, y ahí es donde nosotros asociamos de que el concepto del afecto, el concepto de la vinculación, es lo relevante para que se generen relaciones seguras y se genere en este caso una interacción segura con una buena convivencia. Obviamente cuando nosotros hablamos de familia tenemos que hablar del concepto de la socialización y que este concepto es súper importante porque la familia también implica elementos propios de las normas, elementos propios del lenguaje, elementos propios de los valores, etc. Y esto también es relevante cuando nos damos cuenta de que la familia también es, al ser la socialización primaria y ser la base de cómo yo me voy a presentar al mundo, dependiendo del tipo de reglas, dependiendo del tipo de normas, dependiendo del tipo de costumbres y dependiendo del tipo de cultura propia de la familia, es como yo también me voy a desempeñar en el futuro. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que la función socializadora de la familia es fundamental para poder aprender a defender y adquirir herramientas del mundo. Desde el punto de vista de la psicología del desarrollo, los primeros años de vida son fundamentales para la sensación de confianza y qué tan seguro va a ser, por ejemplo, mi estilo de apego, por así decirlo. Entonces, desde estas funciones que efectivamente está lo económico, lo educativo, lo protector, etcétera, caemos con respecto a la importancia del concepto del conflicto y podemos refunfuñar un poco, puede que efectivamente nos guste el conflicto, puede que tratemos de evitar el conflicto, pero el conflicto es parte de la relación interpersonal. Y lo interesante un poco es que el concepto de la mediación familiar nos trae los desafíos de comprender que el conflicto es parte del desarrollo de la familia. Por ejemplo, nosotros pensemos en la adolescencia. La adolescencia es un periodo del desarrollo humano el cual es conflictivo, el cual es complejo, el cual también nos lleva probablemente a los padres a ciertos desafíos con respecto a eso. Y obviamente yo creo que todos nos acordamos cuando fuimos adolescentes, que quizás fuimos algunos más disruptivos, un poquito más rebeldes, y eso también es parte de que suceda como el ciclo normativo propio del desarrollo humano. Entonces, el conflicto nos implica poder detectar diferencias, nos permite detectar nuestras emociones
Y ahí lo importante no es si tenemos un conflicto, ¿no? Y ahí lo vamos a revisar más adelante con respecto a este concepto de la mediación familiar, es cómo nos hacemos cargo y cómo gestionamos el conflicto. Y ahí es donde la comunicación toma un papel clave. De hecho, Václavic, que es uno de los elementos muy importantes del apunte, nos hace la referencia de que todo acto comunica. Por consiguiente, no solamente nos comunicamos a través del lenguaje, sino que a través del lenguaje no verbal, por ejemplo, también es un elemento muy importante que nutre muy bien el mensaje. Desde el punto de vista comunicacional, siempre hago un spoiler que nos dice que la comunicación verbal, la palabra, tiene aproximadamente un 8% eh, de injerencia en el resultado final de la comprensión de ese, siendo aproximadamente el 92 al 93%, si ser un poquito más estricto, la importancia de la comunicación no verbal, particularmente los gestos, la paralingüística está relacionada al tono de voz, etc. Entonces, el cómo yo comunico es muy importante. Entonces, de ahí sale una habilidad muy relevante del apunte, que es la asertividad. Y la asertividad implica poder comunicarme para gestionar el conflicto, defendiendo mi posición, dando entregando en este caso mi punto de vista, sin destruir en este caso los derechos del otro. Y ahí es donde tenemos estos extremos con respecto a la comunicación pasiva y la comunicación agresiva, cuando nosotros no logramos que el mensaje llegue de buena manera, que se comprenda de buena manera y que sea en el momento adecuado. Entonces, es muy importante la comunicación cuando nosotros hablamos de la gestión del conflicto. La comunicación, nos vamos a dar cuenta que es el sustrato principal para resolver el conflicto. Entonces, para eso también tenemos que comprender cómo se da la comunicación entre las familias. Pregunta muy importante la reflexión y se las voy a dejar acá abajo. ¿Consideran que aprender de comunicación debería ser fundamental para la gestión de conflictos en la familia? Los leo en los comentarios. Que estén súper bien y nos estamos viendo por ahí.